La variable número uno para tener éxito en el negocio de joyería, considerando que todo tu sistema está funcionando bien, es el diseño, los diseños nuevos. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Boris Rueda y hoy iremos a la empresa de joyería Hayasa Joyas. Como muchos de ustedes me han preguntado dónde comprar insumos y máquinas de joyería, Hayasa también es un distribuidor de máquinas y herramientas de joyería. Para los interesados dejaré el número de contacto en la descripción del video. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en la fábrica de Julio Hayasa, un gran emprendedor de joyería, para que nos muestre cómo empezó con la joyería. Julio, quisiera, agradecerte que nos abras la puerta de Hayasa. Me gustaría saber cómo empezaste con la joyería, qué te impulsó a meterte en este rubro de la joyería. Gracias, Boris, por la visita. Amigos, qué bueno que nos vean y es una hermosa oportunidad de poder presentar a Hayasa Joyas. La empresa es Arte y Metales Bolivianos y bueno, este sueño ha empezado el 2005. Yo trabajé desde el año 93 en joyería, en una empresa que exportaba a Estados Unidos. La empresa tenía el nombre de ODEA, Organización de Exportación Arredondo. Llegamos a exportar cadenas tejidas a mano. ¿De oro o plata? No, de oro. ¿De oro? Sí, eran las ocasiones en que las argollitas llegaban de Estados Unidos y aquí había que tejerlas. Posteriormente se avanzó hasta fabricar acá las argollas y enviar ya cadena terminada, ¿no? Traían ya material bruto, no oro, y aquí ya lo Era fabricaban. en el año 88, Orbol inició el modelo de maquila, donde la fábrica de Estados Unidos o la empresa de Estados Unidos enviaba material semi elaborado para que en Bolivia se le dé un acabado. Entonces se habían instalado hasta la fecha en que yo empecé a trabajar, nosotros éramos la cuarta empresa que hacía ese trabajo. Bolivia había más empresas. Sí, había del 88 hasta el 2000 ha habido un auge de empresas, de más o menos unas 7 empresas. Entonces, esta empresa que se llamaba Oroamérica decidió instalar en Bolivia su propia fábrica. Igual los inicios, se inició con casting, con cadena. En casting obviamente había que castear y enviar producto acabado. En cadena igual llegaban argollas para tejer. O sea, ellos decidieron, además de comprarle a varias empresas en Bolivia, decidieron instalar su fábrica acá en La Paz. Entonces, fueron los mejores años para la industria de joyería en nuestro país y de ahí surgieron varios trabajadores que se retiraron, como mi caso, decidieron emprender en joyería. Sus propias empresas. Entonces yo empecé armando el taller, inicié poniendo algunas estaciones de cera, estaciones de lijado y hacía maquila. Me daba exportadores bolivianos la empresa, me daba el material, yo los procesaba y devolvía. Entonces trabajábamos en 2 turnos acá durante 2 años, el año 2005 y 2006 hemos operado de esa forma. ¿Eso se llama maquila? Haciendo maquila. Ajá, no conocía ese término. Entonces, toda la maquinaria la hemos importado de Estados Unidos y en el siguiente paso quise independizarme, ¿no? Claro. Entonces, busqué la manera de tener el control de las ventas, que yo pueda fabricar y a la vez venderlo. Y fue ahí cuando elegí el sistema de venta directa, así se llama la venta por catálogo a través de promotoras, para yo tener control de la producción y control de las ventas. Entonces, el 2007 sacamos nuestro primer catálogo
y desde esa fecha hasta ahora estamos con esa estrategia de ventas. Tenemos un sistema de venta masivo, porque se tiene que vender muchas piezas cuando tú vendes por catálogo, pero tienes que alinear tus recursos. Si tu fuerza de ventas es masiva, la producción también tiene que ser masiva. Yo no puedo buscar vender masivamente y estar fabricando uno por uno las piezas de manera, por decirte, artesanal, o haciendo piezas exclusivas. Claro, ya comprar ya maquinaria para hacer la producción masiva. Exactamente. En realidad, desde un inicio esto se ha montado con equipos que sirvan para una producción masiva, entonces necesitaba también un sistema de venta masivo. Bueno, Julio, ¿qué es lo primero que uno tiene que hacer para crear el primer molde para hacer unas joyas? Muy bien, a ver, nosotros en producción necesitamos tener dos equipos. Uno, el equipo de producción, que es la mayor parte del personal, y necesitamos otro equipo que es el de preproducción o desarrollo de productos. El equipo de desarrollo de productos está conformado por un diseñador, que es un creativo, bueno para dibujar. Esa misma persona necesitamos que sepa el modelado 3D para que su dibujo lo pueda modelar en una herramienta 3D en la computadora. Lo va a imprimir en un modelo 3D. En un modelo 3D. Y en el siguiente paso necesitamos imprimir utilizando una impresora 3D o una máquina CNC para tallar la cera, ¿no? Entonces, esa misma persona puede dibujar, hacer el modelado 3D e imprimir. Una vez que el producto está impreso, ya sea en una CNC o una impresora 3D, en el siguiente paso necesitamos un joyero experto para que retoque todas las imperfecciones, de tal forma que esa pieza se convierte en el patrón, en el original. Muy bien, amigos, ahora les quiero presentar una impresora 3D. Esta es B9, es la compañía fabricante B9 Creation. Y este es el modelo 530. Es una impresora que nosotros la utilizamos acá para la mayoría de los productos que estamos fabricando. Y uno de los consejos que quiero darles es que cuando la gente piensa en una impresora 3D, piensa que la impresora le va a entregar los productos. Claro. Pero en realidad, la variable número 1 para tener éxito en el negocio de joyería, considerando que todo tu sistema está funcionando bien, es el diseño, los diseños nuevos. Por lo tanto, ¿qué tan bueno eres para dibujar, para crear, para incorporar conceptos que despierten sentimientos y emociones? Esa es la parte más importante. Luego de haber dibujado, tienes que modelarlo. Pero esto básicamente es útil cuando el dibujo es buenísimo, el modelado está bien. Esta herramienta va a imprimir, ¿no? Va a imprimir y te va a ayudar en la producción de productos nuevos, también en masivo. Ahora, ¿cómo decidir? ¿Cómo personalmente he decidido por qué he comprado esta herramienta? Porque hay más máquinas, he visto varios modelos de impresoras. Las impresoras 3D son una tecnología relativamente nueva y su concepto principal es producción personalizada masiva. Así como la revolución industrial simplemente ha traído la producción masiva. Claro. Con la impresora 3D necesitamos lograr la producción masiva, pero personalizada. Entonces, imprimimos y acabado. Así tendría que ser. Imprimo una pieza que pesa 5 gramos en resina o 1 gramo en resina. ¿Qué costo tiene solo en resina? Hasta ahí, ¿no? Claro. Pero principalmente yo he recibido de 2 empresas de Estados Unidos, de B9 y la Tiger de Romanov, he recibido piezas impresos por ambos. Los he casteado y ambos iguales. Muy buena definición. O sea, quiere decir que la resina de ambas es buena. Es muy buena para joyería. Muy buena para joyería, para castear. Castea limpio. Siguiente paso, la bandeja de impresión.
la bandeja de impresión. O sea, tienes que preguntar al fabricante cuántas impresiones o qué tiempo me va a durar la bandeja de impresión. O sea, eso no es para siempre. No es para siempre. Ese es poner. Cuando tú tienes una impresora 3D, Sí. la bandeja de impresión es el consumible más importante, porque uno cree que es la resina. Ya. Entonces la resina la imprimes y se cristaliza y eso se castea. Y así vas consumiendo porque se reutiliza, Claro. ¿no es cierto? Pero la bandeja de impresión, dependiendo de cómo está armado, hay bandejas de impresión que se puede adherir de un film completamente transparente para proteger el material translúcido, transparente. Ya. Si no se protege, con la luz va perdiendo el brillo y después ya no puede imprimir. Entonces la bandeja completamente la tengo que desechar. Oh. Entonces, en mi caso, la Tiger era más costosa, la V9 tenía mayor tiempo de duración. Pero en la práctica no me ha durado el tiempo que yo hubiera esperado que me dure, ¿no? Entonces, cuidar el conocer cuánto te va a durar la bandeja de impresión es importante. Bueno, Julio, esta es otra de las máquinas que tienes para imprimir joyas, ¿verdad? Así es, una vez que tenemos el modelo diseñado, podemos Ya. utilizar una CNC. Esta es la marca Revo, el modelo 540C. Tiene una muy buena definición. Ya. La resina, o sea, este material trabaja con cera Exclusivamente rígida. ceras, es de- Cera rígida. La impresora 3D trabaja con una resina. resina. Y nosotros cuando producimos nuestras joyas utilizamos la cera de inyección. ¿Ya? La cera de inyección es mucho más fácil de castear. Claro. Entonces, en la cera de inyección, cuando casteas, puedes lograr calidad 100 sobre 100, por decirle, un estándar. Ya. Cuando llegas a cera rígida, Sí. tu calidad va a bajar a 98 sobre 100. 98. Baja. ¿Por qué es que baja esto? Por lo mismo, por el requemado. Cuando se requema, siempre queda algún residuo. Y ese residuo, cuando tú terminas de castear, estás limpiando la superficie, ya no es tan perfecta, ya no es tan lisa como lo Sale es. porosidades, entonces. No solo eso, como la aguja va tallando, Sí. entonces siempre deja una superficie áspera. Ah, Aunque el joyero le dé un retoque, siempre va a quedar puntos. Lo mismo en la impresora 3D. En la impresora 3D es capa por capa, ¿no es cierto? Micra por micra, digamos, cada 25 micras. Entonces, esa superficie sale así. Bueno, Julio, aquí tenemos ya los modelos, ¿verdad? Estas son las gomas para realizar lo que es la técnica de casting. Exactamente. Acá en mis manos tengo una bandeja que contiene todos los originales del catálogo Warmi 7. Entonces, por ejemplo, para un anillo es un solo molde, pero para Claro. un Catálogo, prendedor claro. se necesitan por lo menos unir unas 7 piezas, dependiendo del tamaño, ¿no? Entonces, cada una de las piezas se imprime utilizando un caucho de silicona. Y bueno, un detalle importante que me ha tocado interactuar con algunos joyeros cuando alguien quiere comprarme una máquina. Sí. Dice, ya, entonces la máquina lo va a hacer todo. Quieren castear toda la rama completa. Ah, un solo molde quiere hacerlo todo. Sí, piensan Claro. que en casting, tienen la idea de que lo va a hacer todo. Y lo arman en cera completamente su rama y así quieren castear. No. Cuando en realidad nosotros lo armamos Piezas. pieza por pieza, ¿no? Entonces un prendedor debe mínimamente tener unas 7 piezas y eso se imprime individualmente. Entonces tendrías que tener 7 gomas. 7 gomas. Entonces, a ver, tenemos dos tipos de calidad. Esta es todas las siliconas que utilizamos Sí. son de la marca Castaldo, que Castaldo. hasta 31 de diciembre era una compañía americana. Desde el 1 de enero la compañía ha sido adquirida por una compañía inglesa. Tenemos en este momento en tránsito la mercadería y nos está llegando desde Inglaterra
toda la línea de productos de Castaldo. Ahora, el producto más utilizado, más conocido en Bolivia, Sí. es el caucho de este color, que es la Super High Strength, así se llama en inglés, Super High Strength. ¿Qué significa? Súper duradero. Entonces, imprimimos un molde en esta goma Ya. y necesita, la duración es prácticamente eterno para cualquier joyero. Para nosotros que relativamente hacemos masivamente los productos, Claro. igual es casi eterno. Tendría que ser muy delicadita la pieza, muy delgadita, para que después de 5 años la goma, o no sé, después de, por decirte, después de 1000 o 2000 piezas, o después de 5000 piezas, muere la goma y tienes que imprimir nuevamente otro molde. Entonces, Super High Strength significa larga duración. Pero la reducción de esta goma, porque siempre vienen en los catálogos que tienen una Sí. reducción. Sí, no tengo los números precisos en este momento, pero debe ser un 3%, 3%. Es mínimo. Pero es ¿ya? lo que más utilizan todos. Este es el que más utilizan. Posteriormente está esta que es la Econosil. Conocer ya. ¿Cuál es la Econosil diferencia de esta? también es de Castaldo. ¿Dónde radica su diferencia? En que se puede utilizar para piezas con un detalle mucho más fino, como filigrana, o piezas que tienen mucho detalle en el diseño. Esas Y va a joyas llenar- bonitas con muchas chispas ahí. Puede ser, con un muchas gas de piedras. pavé que tienen. Así es. Entonces, es bueno para eso, ¿no? Entonces, ¿qué otro? Celeste. Esta goma celeste es la categoría BLT, Very Low Temperature. Quiere decir, se cocina a baja temperatura. Ah, ya. Entonces, si el joyero después de una impresión 3D dice, ya está, muy bien, puede vulcanizar en esto. Directamente lo puede Puede hacer vulcanizar. en esa. ¿no? Puede vulcanizar. Bueno, Julio, aquí estamos viendo una máquina para inyectar ceras, ¿verdad? Correcto. Esta es una máquina que necesita un sistema de aire comprimido. La compresora la tenemos afuera. ¿Ya? Y es una máquina equipada con un termostato para controlar la temperatura. Después acá se regula la presión. Y se procede a la inyección, ¿no? Esto es uno de tus modelos que tienes aquí, que estamos viendo ahora. Exactamente. Lo puedo abrir, ¿no? Bueno, acá lo vemos. Desde aquí ya Sí, comienza lo este que es es la el paso producción 1 de masiva. la producción masiva. Al mercado traemos 3 colores de cera. La cera roja, la cera turquesa y la cera rosada. ¿Por qué estos 3 colores de cera? Es básicamente gusto del cliente. Antes de nuestro ingreso al mercado en el año 2008, antes del 2008, todos estaban acostumbrados a la cera roja. Sí, todo el mercado. todo es rojo. Entonces nosotros hemos traído la cera roja. Como las empresas que exportaban a Estados Unidos se han cerrado, todos los trabajadores que trabajaban en esas empresas preferían la cera turquesa. Entonces, para ellos había que traer el color turquesa. En calidad, en todas las características que necesita tener una cera, es la misma, excepto la cera rosada, que es una cera de calidad superior. Pues que tenemos nuestro arbolito de cera, como en este caso. En el siguiente paso necesitamos preparar el revestimiento y tenemos una máquina mezcladora que está asistido por vacío, hace la mezcla y a la vez hace la colada del revestimiento preparado en cada uno de los tubos. ¿Por qué es necesario que sea a vacuum? Porque cuando utilizamos otro método de mezcla, como las maquinitas para preparar en la panadería, digamos, entonces el revestimiento ahí adentro tiene mucho oxígeno. Oxígeno, ¿no? Entonces eso se va a convertir en gases y luego eso en porosidad, en microporosidad. Es por eso que tiene que ser una máquina que tenga vacuum.
necesitamos siempre vacuum. El O vacuum. hay plataformas como esta, donde una vez que tienes inyectado, para sacar el oxígeno, haces esta operación, ¿no? Haces vibrar para que el oxígeno vaya saliendo. Pero más eficiente que una máquina de vacuum pueda absorber y sacar todo el oxígeno. Entonces ahí nos aseguramos que la superficie, la pared de la joya va a estar completamente lisa. De esa forma nos ayuda. Bien amigos, ahora les quiero mostrar el proceso de desencerado y posteriormente el proceso de recocido. Ya. En el proceso de desencerado hay equipos que permiten derretir completamente la cera en una cámara de vapor o en el mismo horno. Claro. Entonces, en nuestro caso, esta es nuestra cámara de vapor. Es una olla grande de acero inoxidable. Acá tiene una parrilla de acero inoxidable. Es de aluminio. La parrillita es de acero inoxidable y el nivel del agua tiene que estar por debajo de eso. Y acá ponemos el tubo con el arbolito y el vapor va derritiendo completamente la cera. Toda la cera que está internamente va a caer abajo por Exacto. medio del vapor. Exactamente. Entonces, es así como desenceramos, ¿ya? Claro. Una vez que está desencerado, tenemos que utilizar un horno de recocido. Nosotros utilizamos este de la marca Paragon, tenemos de 2 tamaños, en este que entra hasta 22 tubos y este de 6 tubos únicamente, 6 tubos de 3,5 por 8 de altura. Entonces, la ventaja de utilizar un horno de recocido es que un horno de recocido, digamos, en este caso de la marca Paragon, y todos los hornos que vienen incorporados con un controlador de temperatura, Sí. es como te compras un vehículo y este es el conductor. Claro. Tú no necesitas conducirlo. Entonces esto lo vamos a programar para que funcione. Ya está programado. Ya está programado. Entonces simplemente en este caso hay que encender y poner en ciclos de recocido de 5 horas, 12 horas. Nosotros trabajamos con ciclos de recocido de 12 horas. El calor es fuerte. Claro. Entonces, ¿cuántos grados estamos ahora? Ahora, esta parte es importante que los colegas joyeros comprendan que cuando estamos haciendo así a mano, es instantáneo. Claro, porque ellos solamente sacan un modelo o 2 modelos. Una piecita y en Una media frondeada, hora claro. está rápido. Y tienen la idea de que como van a incorporar máquinas, lo van a hacer mucho más rápido todavía. Entonces, para un rendimiento bueno, para que la calidad del producto salga muy bien, Sí. se necesita trabajar con ciclos de 12 horas de recocido. Entonces uno de esos tubos Mínimamente tiene que estar en 5 horas. 5 horas todavía es alcanzable. Entonces Ya. nosotros en nuestro sistema de producción, el corte se hace a mediodía. Después de regresar del almuerzo a la 1, empieza el proceso de vaciado, o sea, de empaquetar con revestimiento. Y a las 6 de la tarde, a la hora que estamos retirándonos para nuestras casas, Sí. se enciende el horno y al día siguiente, a las 8 de la mañana, Ya. está listo para castear, Entonces toda la noche está ahí calentando. calentando. Ahora, donde mucha gente le tiene miedo al costo de la energía eléctrica. Claro, porque como es Entonces, eléctrico, precisamente el hecho de que sea un horno de recocido con controlador de temperatura hace que el costo no sea alto. Para nosotros, en un ciclo de recocido de 5 horas sale 3 bolivianos. En un ciclo de recocido de 12 horas, el costo sale 5 a 6 bolivianos. en dólares, ¿cuánto sería eso más o menos? 70 centavos de dólar, 80 centavos de dólar. Ah, no, Entonces, mucho, claro. es bastante conveniente utilizar estos hornos de recocido, ¿no? Muy bien, amigos. Cuando el tubo está recocido después de un ciclo de 12 horas, 12 en el horas. siguiente paso necesitamos Vertir colar el metal Ya. en el molde, ¿no? Colar, se llama eso. Sí. Entonces, antes necesitamos fundir el metal. En este caso, nosotros trabajamos con plata. Plata. Este es un horno de inducción, es un horno italiano.
que hemos incorporado un lector óptico de la temperatura. ¿Te Entonces, dice cuánta temperatura está yendo? sí, se puede controlar, saber a qué temperatura estamos fundiendo. Entonces, esos detalles son importantes porque la calidad es el resultado de trabajos repetidos siempre con los mismos estándares. Tener control de las variables que hacen a la producción. Entonces, en este caso, hay que controlar la temperatura, hay que controlar el tiempo. Y una vez que el metal está fundido, necesitamos hacer la colada. Y esta es la parte de casting que todavía está, por así decirlo, arcaico. No está modernizado. Hay muchos equipos con vacío asistido, ¿no? Y con gas inerte. En nuestro caso, tenemos una bomba de vacío. Es una bomba de vacío de industria alemana. Y acá está la cámara para el casting. Ahora, hay un detalle importante. Este grafito, nosotros lo importamos de Río Grande, sirve para sellar el tubo. Germán, por favor, ¿me puedes pasar un tubo? Ese tubo que está en el suelo. Muchas gracias. A ver, cuando tú estás considerando en un tubo, hay varios factores algunos factores para tomar en cuenta. El sellado acá tiene que ser completamente hermético. No puede haber un agujerito por ahí. Número uno. Número dos, el alineamiento acá tiene que ser perfecto. De tal forma que al entrar acá, haga un buen sellado. Para que el vacío pueda simplemente chupar el metal, absorber el metal para inyectar, ¿no? Entonces, existen diferentes alternativas para utilizar un sellador, por así decirlo, una goma. Existe la goma roja de alta temperatura. Esa goma roja de alta temperatura que hay en el mercado, que nosotros también lo hemos importado cuando traemos las maquinitas de casting, el fabricante nos envía, no sé, una piecita o 3 piecitas. Cada una de esas gomitas dura máximo 5 casting, 5 tubos. 5 veces que puedo castear y después tengo que cambiar. Pero hay gente que quiere ahorrarse y fabrica su anillo a partir de la goma de la silicona Econosil. Con la Econosil, cuando tú depositas, cuando tú haces, supongamos que esta es una Econosil, y le pones esto, este rato empieza a levantar fuego, empieza a quemarse y tienes que apurarte y es probable que tu casting no te salga bueno. Este producto, que es grafito, no recuerdo en este momento los costos ni los precios, pero es una buena inversión. Te dura mucho más Te va a tiempo. durar por lo menos 200 tubos casteando. Está bien, pues. Entonces 200 es una buena inversión. Entonces este es un detalle importante, ¿no? Importante, ¿ya? Otro elemento importante a la hora de castear es cómo está preparado la entrada del metal. Pueden entrar a riogrande.com y buscar sus arbolitos y se van a dar cuenta que la base por donde se inyecta el metal termina en esta orientación. Entonces, si el tronco del arbolito no tiene esa forma, nosotros nos ayudamos con una cuchara para, antes de depositar acá, limpiar y ampliar un poco más. ampliar para que el metal pueda ingresar con Claro, es que fuerza. se puede vertir a los costados, ¿verdad? Así por es. eso que hacen internamente tratan de ancharlo un poco más. Así es. Para que el casting tenga un buen resultado, ¿no? Aquí tenemos un arbolito. Para que el casting pueda tener, digamos, por así decirlo, si acá puse 100 piezas diferentes y las 100 están de buena calidad, y van a terminar en producto terminado. Para lograr eso, necesito, con mis herramientas, determinar cuál es el ciclo de recocido. En el ciclo de recocido, la temperatura más alta, esa es la más, bueno, hay dos temperaturas importantes. La temperatura máxima de recocido y la temperatura de casting. La temperatura máxima nos asegura que todos los residuos
de la cera han sido quemados completamente. Que la cámara ahí adentro está vacía para que el metal pueda ocupar ese espacio. ¿Ya? Entonces eso es importante. Nosotros trabajamos, te voy a dar el dato de Fahrenheit, trabajamos con 1480 grados Fahrenheit. 1800. 1480 grados Fahrenheit. Ya. A ver, hay que convertir eso a Celsius. Ahora, el otro factor importante es la temperatura de casting. Entonces, la temperatura de casting se lo mide en el horno de recocido y acá se mide la temperatura de fundición. Del metal. Entonces, Claro. esas tres variables tienen que estar alineados para que el casting pueda resultar. Si el tubo está muy caliente, vamos a encontrar imperfecciones acá. Si el tubo está frío, vamos a encontrar imperfecciones. Si el metal está muy caliente o muy frío, lo mismo. Entonces, Todo tiene que tener ya una línea. O sea, sí, pero cada persona, cada empresa, cada taller construye sus propios parámetros para lograr un buen trabajo, bueno. ¿no?